Tu Biblia puede ser chiquita, puede ser más grande, puede ser corta, puede ser flaquita. Es exactamente igual. Y el crecimiento en la iglesia lo da el alimento de la palabra de Dios. Ustedes van a encontrar creyentes que tienen muchos años de creyentes, pero espiritualmente no han crecido nada. Han quedado en una chatura, como dice el escritor de los Hebreos, permanecen en una niñez espiritual. ¿Cuáles son las características de un niño? ¿Por qué siempre decimos caprichoso? De verdad, porque es el primer síntoma. Y uno, salvo a los hijos de uno, que le bailan un malambo en la cabeza y dicen, ¡ay, qué hermoso! Son perfectos. Los hijos de los demás son una calamidad. ¿No, Marta? Siempre. Y en realidad, los hijos de uno son como los hijos de los demás, o peores. O peores. Entonces, la niñez espiritual es una niñez que define, en la Escritura define un estado de vida. Yo decido ser niño en Cristo. ¿Por qué? Y porque no me interesa crecer. Porque si yo me alimento de la palabra de Dios, inexorablemente el crecimiento va a venir a mi vida. Y el crecimiento va a desarrollar en mí una serie de manifestaciones, de pautas, de avances que van a colocarme por encima de la gran mediocridad que vive el mundo evangélico, no solamente en la iglesia aquí en Rubén Darío, sino en todo lugar. Generalmente nos interesa muy poco la Biblia. No es que no la respetemos, ni que no la valoremos, ni que no la apreciemos. Nos interesa muy poco en cuanto a la dedicación del tiempo que uno tiene que darle. Don Horacio Alonso, algunos de ustedes lo habrán conocido, decía, la Biblia tiene riquezas y tiene alimento que no está en la superficie. Uno se tiene que meter para buscar. Vos como creyente no podés estar toda la vida viviendo de devocionales. En algún momento vas a tener que cruzar, romper el salvavidas que te mantiene flotando en el nivel medio de la iglesia y te vas a tener que meter a estudiar cosas de la Biblia que no estudia la gente, el común de la gente. ¿Por qué? No, esto es demasiado difícil. No levanten la mano, pero respóndanselo para ustedes. ¿Cuántos, si ahora yo les digo, pasen acá adelante y denme 5 puntos sobre Melquisedec, pasan y lo hacen? O pasamos y lo hacemos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros? Por dar un tema, Hay cosas de la Biblia que nosotros como estudiantes de un instituto bíblico tenemos que saber. Por eso el alimento de la palabra es el alimento, como lo dice el escritor de los Hebreos, es el alimento sólido. Dice, hermano, yo les quise dar a comer vianda sólida, alimento sólido. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden estar toda la vida escuchando un devocional. De vez en cuando necesitamos escuchar devocional. Yo no digo que no, a mí me encantan los devocionales. Los necesitamos, pero no podemos estar sustentando nuestra vida espiritual y la vida espiritual de la congregación sin alimento sólido. Necesitamos meternos a estudiar la Biblia. Primero, el crecimiento lo da el alimento de la palabra de Dios. Fíjense que allí el escritor del comentario que estamos usando como base dice que cuando uno es chiquitito necesita ¿qué cosa? La leche espiritual. ¿Por qué? Porque vos no le podés dar a un nene un bife de chorizo. Lo más probable es que le caiga mal. Pero sí va a tomar leche, papilla y cositas chiquititas. Y a medida que vaya creciendo, sí le vas a tener que empezar a dar otras cosas. ¿Por qué? Y porque la papilla va a ser insuficiente. El escritor dice, siempre digo, papo voy a decir, pero no digo nada. El escritor de los Hebreos dice, necesitamos el alimento sólido de la palabra de Dios. ¿Quién da el alimento sólido? No lo busquen, porque ustedes lo tienen ahí marcado en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo dice,
Timoteo, le tenés que encargar esta tarea a hombres fieles que sean idóneos, es decir, que tengan capacidad para poder enseñar la Biblia. Me paro acá un instante. Yo no sé por qué el púlpito atrae, yo creo que debe haber un concepto más que el imán, un concepto que sociológicamente tiene que ser interpretado así, como es seducción de masas. Cuando vos estás delante de un grupo, tu conciencia te hace sentir que lo que estás diciendo tiene valor, que los demás te pueden tomar como un referente, que estás diciendo algo que puede ayudar a los demás, que les estás impartiendo un conocimiento. Pero Pablo, cuando dice a Timoteo, hombres fieles que sean idóneos, fíjense que no dice hombres idóneos que sean fieles. ¿Por qué empieza? Por la fidelidad. Se necesita ser fiel a Dios. El segundo concepto que Pablo agrega es que además de ser fiel, tenés que tener condiciones. A mí me encantaría, es una manera pendiente, poder tocar bien piano. Directamente ni toco. Me encantaría poder tocar piano. Ahora, si hay alguien que toca piano, yo no me puedo ir a meter a tocar el piano. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo hace mejor. Y lo que Pablo quiere decir es esto, hermanos, el ministerio de la palabra en la congregación tiene que estar reservado para algunos. En realidad, puede hablar cualquiera que se ponga en las manos de Dios y se dedique a estudiar la Biblia. Si no, no puede hablar cualquiera. ¿Por qué? Porque para estudiar la Biblia se necesita pagar un precio. Es muy hermoso irte a caminar por Vicenta. Es fenomenal. O por el Plaza Vea de Liniers, o por no Vea Savillán, o por el Plaza Oeste, o por Supermercado Norte, con las manos en el bolsillo. A mí me encanta eso, cuando lo puedo hacer, créanme que me siento el tipo más feliz de la vida sin hacer nada. pero para predicar la palabra hay que pagar un precio. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Es muy fácil que vos te sientes en el local, abras la Biblia y el hermano te diga hermano y te explique y te corte la comidita y te la ponga en la boca y vos te vayas y no toques más el alimento sólido de la palabra de Dios hasta la próxima reunión. Es muy cómodo eso, es bárbaro, pero así nos va. Así nos va. Y aquí, ustedes lo tienen un par de puntos más adelante, es que cuando el creyente, cuando la iglesia no está fundada en el alimento sólido, el objetivo de la iglesia no es predicar la palabra como corresponde, empiezan los vientitos de doctrina, que son a veces cambios muy grandes y a veces son tonteras que dividen, distancian, separan a los hombres que tienen muy poco criterio espiritual y que cualquier cosa les viene bien para posicionarse o para hacer lo que les parezca. Ustedes